Bien, entonces vamos a comentar un poco esto que estábamos hablando antes. Estábamos entonces hablando de esta ley de refracción. Entonces teníamos esta imagen de acá que ilustra bien lo que veíamos como refracción, ley de refracción. Ley de refracción. Entonces, de que se trata esta ley, esencialmente se trataba de que teníamos un medio 1, teníamos distintos, digamos, propiedades de los eléctricos. Y entonces tenemos dos eléctricos, así que tenía la prima, tenía 2 y hasta 1. Entonces, o sea, tenía mu, constantes eléctricas, en la carga mu. Estábamos estudiando, digamos, cuando empleábamos un radio, y esta raya entonces veíamos que tenía un ángulo incidente con respecto a la normal, veíamos que cosa, veíamos entonces, llamamos a este delta incidente, y veíamos que aparecía este fenómeno como pizarro ahí, o sea, en ese video, digamos que un pedazo de luz era refractado, ¿sí? Y ella tenía entonces un ángulo llamado delta de refracción, y teníamos otras de luz que la dirección era reflejada. Entonces hicimos varios cálculos que lo pueden resumir acá. Entonces dijimos que esencialmente teníamos dos configuraciones posibles. Entonces, teníamos caso 1 y caso 2. En el caso 1 era que si repetíamos la misma superficie, entonces encontrábamos que había unas pequeñas diferencias con el diferencial. Era que entonces los H, en este caso no es así, con la misma imagen, pero en este caso supusimos que el campo eléctrico era normal, era tangencial sobre la superficie, teníamos un incidente, un campo magnético hacia acá, incidente, por supuesto, una dirección de propagación, se llama K. Acá teníamos otro, que era el campo, en este caso, refractado, le pusimos una prima, y este es un campo magnético también refractado con prima, y teníamos la prima de propagación. Y acá teníamos también un campo eléctrico reflejado, digamos que llamamos 2', y también hicimos R, y teníamos uno acá que es un campo magnético reflejado con 2R y se propagaba así. Esa era una configuración. Y el otro caso que vimos, caso 2, era simplemente la misma configuración, salvo que ahora lo que teníamos de diferente es que el campo eléctrico tenía una componente normal, que es lo que vamos a tratar de discutir ahora un poco más en detalle, algunas cosas interesantes. Entonces, en este caso, teníamos que el campo magnético hacia adentro, necesitaba una cruz para decir que va hacia adentro y no hacia ustedes. Entonces, usamos siempre campo eléctrico, campo magnético, campo eléctrico para acá, incidente, hacia acá, campo eléctrico, en este caso prima, R, y esta entonces sería la prima. Acá tendríamos la 2' y ese acá sería, en este caso, E primas ya. ¿Ok? Entonces, hicimos varias cosas. Entre esas, bueno, obviamente, lo primero sacamos la ley, digamos, de refracción, y dijimos, digamos, también es negatividad. Nos encontramos seno teta incidente, sabíamos que es igual al seno teta refractado, y es igual a la inicio de refracción de cada medio. Ok, donde en propiedad n es simplemente la velocidad de la luz, y por la velocidad de la luz en el medio. Encontramos eso, y encontramos algunas otras propiedades más. Entonces, ¿qué encontramos? Fue lo primero, sacamos el caso anterior, y lo encontramos en el caso 1, para el caso 1, encontramos algunas descripciones, cómo se relacionaba, por ejemplo, I' afectado con EI, y también encontramos cómo se relacionaban con los otros. Son las expresiones largas, la anoto. Encontramos que era simplemente n coseno insertación del medio 1, coseno del incidente menos mu partido por mu
prima, ¿ok? Raíz de n prima al cuadrado de n al cuadrado seno al cuadrado de teta incidente, y abajo era dividido por lo mismo, para el signo n de raíz, y nos queda n seno de teta i más u partido por prima, raíz cuadrada de n menos n al cuadrado seno por teta i. Encontramos expresión y también encontramos para E refractados, de reflejados, de refractados, también la función entonces de que los datos que teníamos iniciales va a ser en general la intensidad de la luz, el ángulo de incidencia y las propiedades del medio. Es decir, conocemos raíz de epsilon, no olvidar que finalmente se transforma en raíz simplemente de epsilon prima. Entonces, conociendo eso, tenemos esos datos, y acá sacamos que la variable 2n seno de teta i partido por exactamente el mismo aroma de física. N seno de i más prima, raíz cuadrada de n prima menos seno de teta i. Entonces, eso lo hicimos en un largo trabajo de interés. Entonces, también, eso no lo debí ver, la lógica de la tarea, que viene a partir de, digamos, esta semana. También el resultado es ahora, pero el cálculo es esencialmente el mismo que hice, salvo que hay que poner de nuevo las funciones de órgano, en el caso 2, donde el campo eléctrico, bueno, la única parte interesante que voy a discutir ahora es que tiene una componente tanto tangencial a la superficie como normal. Entonces, eso, en el caso 2, caso 2, y tarea. Entonces, ¿qué cosa? Esta voy a usar algo simplemente E prima igual a 1 partido por 2 n de prima de ahí, partido simplemente por mu prima n prima al cuadrado de ahí más n raíz de n prima al cuadrado c y E2 en este caso el refractado no se quiere decir que momento de abajo salvo el 5 menos, así que ya E1 ya mu partido por prima n prima es el cuadrado igual por 0 por mu partido por prima cuadrados de ahí más n raíz de la cuadrada de ahí. Así que nos daban esos resultados. Y a partir de esto dijimos un comentario más. Vamos a tratar de explotar ahora un poco. Dijimos a partir de esto. Bueno, primero que nada, como vemos ahí, incluso en la pantalla tenemos el fenómeno. El primer comentario que fue definir un coeficiente, por supuesto, de reflexión y transmisión. Definimos algunos coeficientes de la cuenta de cuánta luz, o sea, esto obviamente, cuando llega acá hay una energía que tiene acá, y esta energía, por supuesto, se transforma en una energía que se transmite, y hay un pedazo de energía que hay reflexión. Tal como entonces esperamos. Entonces lo que vemos es que definimos un concepto de transmisión simplemente usando el vector de Poynting, que tenía que ver con la energía que se transmitía promediada en un periodo, que era simplemente, era en este caso prima, es decir, por ejemplo, transmitido, entonces reflectado, si bien refractado, plus, en este caso, H, prima, obviamente, en este caso, refractado, partido por la energía incidente, que es I prima cruz HI, y también definimos el coeficiente de reflexión, que era lo mismo, simplemente, si quieren 2 primas, en este caso reflejado, no reflectado, y H, R, entonces 2 primas, partido también por los H inicial, y no olvidar que el H o el B, entonces H por supuesto es simplemente por mu, donde B, casos que sea, es el K de propagación, cruz E,
respectivo partido con el módulo acá, vector de onda, vector de propagación, y esto partido con la velocidad de la luz. Entonces, con eso uno puede conseguir la cuestión allá. Entonces, bien, dijimos todo eso. Entonces, con eso podemos, por ejemplo, la imagen que tenemos actual es muy tenue, si uno mira el cuidado, se ve muy tenue la reflexión, o sea, muy poco tiene actividad, se están emitiendo, en este caso, están diciendo, y vemos también eso, pero acá vemos otro fenómeno, justo ahí está presente el mismo, pues simplemente lo llamamos incidencia normal. En este caso, ¿qué quiere decir? Que en la superficie y el área de luz hace que cuando ilumina el sistema ya justo normal a la superficie y a la luz normal. Vemos que, por supuesto, se queda la luz a través del sistema, pero hay otro momento la luz que se devuelve, por ejemplo, hacia la transmisión, la reflexión, particular lo que en este simple está ahí. Esa transmisión no se encuentra en este caso está acá, entonces suponemos que el campo en este caso viene en esta dirección, campo incidente, entonces encontramos que el por ejemplo, en este caso, en este caso, afectado, si nosotros dijimos que eran dos veces el incidente, N', el coseno vale 1, el seno vale 0, así que en este caso nos queda una expresión muy simple, quedamos partiendo de N', en este caso N' cuadrado, acá nos queda más N'. Y obviamente, y el reflejado, la parte de la luz que se refleja, por supuesto, en este caso es como se va a intensidad la luz que llega, esto en este caso es la cosa, está muy prima, en este caso, gira de nuevo n cuadrado, prima, menos m, prima, y abajo nos queda la suma. ¿Ok? Creo que fue todo lo que estaba en este video. Entonces, creo que eso resume todo lo que más o menos discutimos en la clase pasada. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta de la persona. Claro, ¿sabes que lo llaman coeficiente de transmisión fracción? Y te dice la fracción de energía que está pasando al sistema. Sí. Porque lo que es un símbolo este símbolo significa, lo que pasa que no ven que mis funciones son exponencial de I cada X de omega T, son funciones velocidades, sumamente. Entonces, obviamente, la energía de va a cambiar en el tiempo. No tiene sentido que eso sea calculado en un periodo, en N de eventos. Es decir, que tomas aquí, tomas cualquier cosa acá adentro, y lo que hace es que tomas esa cosa y la promedias en el tiempo, de 0 al periodo o N periodo, es decir, omega, y la normalizas para que esto tenga una, digamos, de tiempo, según el tiempo, lo sacas. Dentro de el promedio temporal. ¿Sí? Pero, o sea, como que tengo que pensar, al hacer la división, como que la parte de arriba tendrá una componente que es la I omega T. Las dos. Claro, pero al multiplicar ambos queda la I 2 omega T, y abajo también. Entonces esa parte temporal es como que se cancelaría, ¿no? Y entonces como que no sería necesario ese promedio temporal. Porque es verdad que lo que pasa es que igual se está creando una función, más promedio, que se está haciendo el promedio, pero en general uno la escribe así porque es para cualquier signo anterior. Pero no dejas definir en general. Podría ser que no tuvieron. Claro. No fuera tan simple. Claro, igual tienes que estar colocando el promedio, porque si no colocas el promedio, te estás teniendo el. ¿Cómo vota la parte que va con seno 2 negativo? Se cancela. Porque la parte de abajo depende. Esta parte del tiempo, esta parte del tiempo. ¿En la cancela? Se cancela. Acá hay algo constante, más lo que depende del tiempo. Se cancela si la promedio es un periodo. No, lo que yo decía es que, claro, es que, si uno hiciera E a la R cruz HR, ¿sí? Así nomás, quedaría un E a la I todo omega. Claro. Y abajo
Y que abajo también. Abajo también, pero te quiero decir. Entonces ahí se cancela la medida de la bota. No. No olvides, bueno, si es verdad, entonces, tirarse justo por el trabajo, donde creo que estamos por la misma. Sí, y en el caso de la onda electromagnética sí pasa, ¿no? En el caso de la onda electromagnética, bonito. Entonces, de todas maneras, una definición que sea lo más general posible, que no inventen ese modo. Efectivamente, en nuestro caso, va a estar el número. Como está bien para referido, el número que vamos a tener. Pero uno lo hace así en general porque eso te permite además, por ejemplo, yo veo un pulso de muchas frecuencias distintas como referencia. Por ejemplo, ese caso que está ahí, un plan de dos espectros. Entonces, no es un solo módulo, la suma de muchos de ellos, entonces ya no es tranquilo. Sin embargo, puedo tener perfectamente eso. El promedio de todo, de la división entera, ¿no? Claro, uno hace este promedio de la división entera. Aquí no existe una frecuencia, pero uno puede promediar, digamos, y eso. Un poco más de luz. ¿Estamos bien? ¿Si hay alguna otra pregunta, duda o estamos claros? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender, primero que nada, este otro fenómeno que habíamos colocado por acá, que estaba aquí, no sé, se me fue el video parece, se fue el video o lo perdí. Ah, lo tenía acá creo, lo dejé acá. Esto que llamamos, lo primero que vamos a ver entonces es el ángulo que llamamos de Cluster. Cluster entonces es, como les comenté, es un escocés que va a descubrir una cosa interesante. Y bueno, quizás primero debería, antes de ver el video, volver a explicarlo, digamos, de haber colocado el ángulo de Brewster. Entonces, la observación que descubrió Brewster es que está un poco resumida en esa imagen que está ahí. Uno, ¿qué va a representar la parte que la logramos? Una onda que uno puede componer en dos ondas lineales. Aquí está representada. ¿Ok? Esto sería la observación. Uno envía y descubre que la luz reflejada sale polarizada. Porque esto es lo que me está diciendo. Es decir, que estas dos expresiones que están acá, la imagen que tiene, esta es una idea que tiene Brewster, vamos a ver si se puede hacer. Entonces lo llamamos ángulo, digamos, de Brewster. Es un ángulo muy preciso, pero muy útil. Ángulo para hacer qué, digamos. Entonces, la idea esencial es la siguiente. Primero la explico, la idea que está mostrada y el tipo lo usaban muchas cosas en la vida cotidiana, cámaras, imágenes. Por ejemplo, muchas aplicaciones utilizan la luz polarizada. ¿Por qué? Si sabemos qué dirección va el campo eléctrico, podemos anularla, manipularla, jugar con ella. O sea, la luz en general se emite circularmente polarizada como está ahí. O sea, la imagen es que uno tiene una luz circularmente polarizada aquí. Entonces el campo eléctrico que viene haciendo, si quieren, viene girando, pero cuando llega acá, entonces el campo eléctrico, sobre todo el campo eléctrico, si uno escoge este ángulo muy particular, que vamos a llamar ángulo de Brewster, delta de Brewster, si justo este ángulo está aquí, Brewster, entonces lo que se le ocurrió a Brewster es que entonces la luz que sale hacia acá, el campo eléctrico solo queda en la componente tangencial. No aparece campo en la otra dirección. Es decir, que el B queda acá y el campo sale así. Entonces sale aquí entonces circular o elíptico y acá sale simplemente lineal. Entonces esto me permite diseñar aparatos tal vez que la luz que salga sea polarizada linealmente, ¿ok? Y no circular. Entonces es un poco la utilidad. Y eso uno dice, bueno, pero ¿para qué me puede servir eso? Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, nos puede servir para muchas cosas. A ver si aquí hay más imágenes. Entonces, ¿de qué nos puede servir eso? Vamos, acá hay un poco más de imágenes. Por ejemplo, aquí tienen un caso simple. Entonces, es una fotografía de una manzana tomada con una cámara con un filtro polarizador o no. Entonces, si tiene un filtro polarizador o no, entonces mi cámara le llega luz, pero si yo puedo filtrar, puedo chequear si la luz que se refleja o no está circular o linealmente polarizada. Fíjense en un caso, vemos una ventana, digamos, ahí, la luz se refleja, y en otro caso podemos ver hacia allá. Por lo tanto, esto nos puede permitir, imagínense, una fuente de luz, si miro, no sé, en el espacio,
si es una fuente de luz que fuera linealmente polarizada o circular, me permite distinguir una de otra. ¿Okay? En la práctica, cuando uno va a su laboratorio de óptica, van a ver que esencialmente las fuentes de luz que tienen son linealmente polarizadas. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Entonces, esto nos va a mostrar que simplemente usando esta ley que tenemos acá en la uno puede jugar y encontrar en blanco y encontrar lo que puedo pasar de luz en las dos polarizaciones o una sola. ¿Okay? Y entonces, y esta misma aplicación fue lo que les mostré. Bueno, acá está un poco la idea, cómo uno polariza esta ventana Windows, es que uno viene con las dos polarizaciones, o sea, el campo eléctrico está en la dirección vertical y también en la dirección hacia acá, pero lo que vamos a ver es que la luz que sale, entonces esa componente que está ahí, se fijan, tiene tanto componente tangencial y normal. Vamos a ver que es esa componente que se elimina al tocar si es que el ángulo es el apropiado. Si el ángulo de incidencia, que en este caso este ángulo que está acá es el correcto, la luz sale polarizada. ¿Ok? Esa es la idea, no es más que eso. Entonces, de alguna forma uno no tiene percepción de luz. Si se me está diciendo que en un caso siempre va a haber, en este caso, bueno, acá vemos formas, van a ver, vamos a ver que en un caso uno puede imponer y encontrar que efectivamente no haya reflexión. Entonces, sí, escucho la... ¿En qué tiempo es que ¿El sistema? obtendríamos exactamente No, no. si el virus por el No, porque en este caso se invierte, sí, o sea, no sé a qué se refiere invertir, ¿desde acá o desde acá? No, sí. Claro. Ahora sí mira, efectivamente, ahora si lo mira acá, podría, bueno, el ángulo que está acá es uno del ángulo de cruz, ¿cierto? Y efectivamente el ángulo de cruz, así que sí me va a funcionar. Pero ahora va a salir una de luz no para allá arriba, o sea, una misma luz para acá abajo. No es completamente equivalente el proceso. En el sentido que la luz que yo envío hacia acá, no es que salga una hacia arriba, sino va a salir una hacia acá, no está linealmente polarizado. Así que no es completamente equivalente. Es solo esa pequeña diferencia. Hay unas cosas también que no les he dicho, unas cosas que llamamos metamateriales, que no los conocemos como para la óptica visible, pero que los diseñamos con materiales, digamos, artificiales, donde uno hace una propiedad entretenida. ¿Cuál es la propiedad entretenida? Que uno puede hacer materiales que tengan la constante negativa. No artificialmente, cuando existe la naturaleza. Uno los diseña con bobina o semibobina, pero podemos notar que el Epsilon del medio también es negativo y el producto entonces es positivo, por lo tanto hay velocidad de la luz en ese tipo de medio. Pero debido a que tienen, hablamos de la regla mano izquierda y la mano derecha, dice que la regla mano derecha me dice que la propagación de la luz, yo de campo eléctrico a campo magnético, uno invierte, el sol queda al revés, uno puede mostrar que la ley de Snell sale al revés, y ahí sí podría recuperar eso, porque eso necesita un metamaterial. De hecho, hay demostraciones que se pueden hacer que son materiales nuevos que no existen naturales en la naturaleza, ¿no? Son artificiales, digamos, y solo podemos hacer por ahora en ondas de tipo micrón. Es decir, que sí puedo hacer lo inverso, pero tengo que usar aquí lo que llamamos metamaterial y no es para todas las frecuencias. Las frecuencias típicamente en ondas, el precio me paga los materiales de propiedades distintas. Eso puede para muchas cosas. ¿Cuál es la idea, por ejemplo? Cambia la ley de la óptica, uno puede hacer que engañar, digamos, por ejemplo, al radar, o muchas cosas. De hecho, hay aviones como este principio, las cosas son metamateriales, y la idea es que entonces se equivoca, porque la ley de no funciona como funciona usual, es decir, todo lo que hacemos con los radares que envía una onda, rebota y devuelve la reflexión y transmisión, si yo la engaño, entonces no ve lo que es. Entonces, como, por ejemplo, si uno busca, la gente le llama, digamos, como hacer invisible, o lo llaman también tipo capa Harry Potter, que también uno coloca una capa y uno esconde, digamos, el escrito, uno hace este tipo de cosas y tenemos aviones en el día que efectivamente son invisibles para los radares, por ejemplo. ¿Sí? Los radares ocupan frecuencias bien precisas para medir, digamos. O sea, al ojo que vería el avión, pero mi radar no lo detecta, y eso es terrible, porque quiere decir que puede penetrar en la zona sin ser detectado. Entonces, pero ese tipo de material, insisto, tienen propiedades muy distintas a la usual está haciendo. Lo único que cambiar es cambiar el ciclo de cantidad. Y uno cambia la ley de Snell y por lo tanto no puede hacer cosas entretenidas con eso. ¿Okay? Muy bien, entonces, no sé si hay alguna otra duda, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces ahora sí puedo volver a la imagen que está acá, que me gusta porque clarifica el fenómeno que quiero mostrar. Entonces en este caso, como ven, bueno, tiene el sonido, pero este video entonces vemos, se nos va a pasar, pero lo vamos a mostrar espectacular. Simplemente vemos que entra luz, entra hacia acá,
pero la luz que entra por esta ventana, la ventana, digamos, está puesta, o sea, la luz le entra justo en el buen ángulo de Brewster, y por lo tanto en la ventana la luz entra y entra polarizada, o sea, linealmente polarizada, no es circular. Cuando yo abro las ventanas, típicamente la luz es circular, no lineal. Pero si el ángulo es el apropiado, si tengo, no sé, el sol apropiadamente en el buen momento del día, entonces fíjense lo que pasa. Entonces lo que pasa es que la luz está linealmente polarizada, se comporta igual, el ojo la detecta perfectamente, formas la detectar sin ningún problema. Sin embargo, entonces vamos a ver que en este caso la persona va a tomar un polarizador simplemente para checar si está polarizada. En este caso, lo que vemos es que la luz no tiene componente tangencial, sino va a tener solo componente, o sea, no tiene componente normal, solo tangencial. Y con el polarizador, voy a apurarlo a ver si lo puedo ver ya cuando lo ocupe el polarizador. Está explicando, ahí está tratando de explicar que la luz va en ese campo, en esa dirección viene el campo eléctrico, y entonces va a colocar un polarizador. Coloca el polarizador, ya lo vamos a ver aparecer el polarizador. Ok, lo colocó y lo trató de explicar. Aquí está el polarizador. Entonces coloca el polarizador, ahí lo vemos. En ese caso coincide, la luz pasa sin problema, pero ahora si lo coloca ortogonal, podemos checar si la luz es entonces linealmente o no circular, y vemos que es perfectamente circular. Entonces podemos ver cómo pasa la luz, mostrando esto que es el ángulo de luz. Entonces en la práctica, el ángulo de luz nos sirve para qué? Para hacer ondas linealmente polarizadas, de una forma. Porque si no, uno dice, ya, está bien, una solución de una ecuación mágica, la podemos hacer en realidad cotidiana, sí, la ley de Snell nos muestra, o sea, la ley de refracción nos muestra que se puede hacer. Entonces, esa es la idea que efectivamente la luz llega polarizada. Por supuesto, nuestro ojo no tiene polarizadores, por lo tanto, vemos que detectamos cualquiera de las dos. ¿Okay? Pero usando un filtro, uno puede sacar una y otra. Ya les dije que las pantallas están todas, la luz sale polarizada. ¿Okay? Así que esa viene directamente polarizada. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo explicamos este fenómeno bonito que estamos viendo en pantalla o cómo tratamos de entender? Para hacer la pregunta es cuál es el ángulo que ocurre este fenómeno tan inesperado. Sí, respondamos a todo. Entonces, primero hagamos la observación. Si quieren ver la observación, primero vemos que experimentalmente o en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, así que no todos andan con su polarizador escondido por ahí, pero bueno, yo traje uno y todavía se me quedó acá, así que debe estar acá, simplemente por recordarles, esto es exactamente la misma lámina que ven ahí, un polarizador cualquiera, que son bastante, bueno, en muchos lugares nos regalan, en otros lugares no nos regalan. Entonces acá está exactamente lo mismo. En este caso, por ejemplo, puedo ver si no está polarizado o no, si miran así, así, incluso ven que, fíjense, ven colores distintos. Quiere decir que uno está polarizado, otros no. O en nuestra pantalla, como lo mostré, esto les dije está polarizado. Es decir, que si coloco ahí, vemos y ahí no vemos nada. ¿Ok? Tan simple como eso. Todos sus teléfonos están circularmente, está linealmente polarizados. Lo pueden checar si tienen que iniciar si su teléfono es de buena manera. ¿Ok? Para ver que está polarizado. ¿Cómo? ¿El cielo oscuro? ¿Ok? Pueden checarlo, si no está diseñado para eso. Bueno, no entendía, por eso uno juega con ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces en nuestra vida cotidiana observamos, digamos, que hay un ángulo, que hay un ángulo de incidencia. Entonces observamos que hay un ángulo de incidencia que hace cosa que genera luz polarizada. Entonces, ¿y qué es lo que nos muestra esto? Gracias. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra esencialmente, como vimos ahí, es la componente normal, así que debemos mirar esta fórmula y checar si está bien. Entonces, lo que debemos hacer es, entonces, para calcular el ángulo, para calcular el ángulo cruce, entonces, imponemos que no hay, digamos, reflexión. No hay reflexión para campo eléctrico que tiene componente normal. Para campo eléctrico con
componente normal. Es decir, que el caso llame 2 según la notación puse para explicar este caso. Entonces, campo eléctrico con componente normal. Muy bien, entonces veremos. O sea, impongo que entonces es posible que 2' R sea 0. Obviamente, en este caso, por ejemplo, en el caso, digamos, la componente de acá se puede hacer 0, el coseno se hace 0, solo el primero, pero el primero significa que la luz incidente es tangencial, no tiene ninguna utilidad. Pero la pregunta es 2 ¿puede ser 0? Y la respuesta entonces uno diría, bueno, puede ser 0 si esto es 0. Si esto es 0, si entonces 0 igual a mu partido por mu prima, ¿ok? Entonces en este caso nos queda n' al cuadrado, sería el coseno de tau b de Brewster, menos, en este caso nos quedaría n raíz de n' menos n al cuadrado seno teta de Brewster. ¿Alguna otra aproximación más? O sea, es una hipótesis que más o menos buena hipótesis. El ángulo no es exactamente exacto, puede escribir, pero es muy cerca de él. Entonces, hipótesis, porque en realidad sí como lo vemos. En realidad, como dije, las constantes eléctricas pueden ser muy distintas, pero en la práctica son muy similares, muy primas. Ahora, porque algo de eléctrico muy distinto. Así que, voy a suponer que son del mismo orden. Sí, Es la práctica para el... Sí, son más o menos mismos, sí, no hay muchas las diferencias. No es, son del mismo orden. En cambio, los epsilon pueden ser 100, 1000 veces más grandes. ¿Ok? La capacidad de procesar es muy alta comparada a la capacidad de movilización. Entonces, de todas maneras nos va a dar un ángulo, de todas maneras podemos hacer cálculo general. No es que no se pueda hacer, simplemente que el ángulo nos gusta tiene esta aproximación. ¿Verdad? Es tan simple como eso. Uno lo puede estirar y el ángulo es más o menos del orden del pelota. Entonces, si uno hace eso, esto es un poquito más simple, me queda 0 y voy a aprovechar el tiro. Bueno, voy a empezar hacia el otro lado. O sea, lo que voy a hacer es suponer que esto vale 1, esto del orden 1, y voy a también elevar al cuadrado. Entonces, si lo hago al cuadrado, se me va a quedar n' 4 coseno cuadrado de teta de Brewster igual al otro lado me queda cuadrado. Acá entonces me queda al cuadrado, pues me queda por n' al cuadrado menos n a la 4 de, en este caso, y entonces a la 4 de 0, en este caso 0 de teta de Brewster. ¿Ok? Me queda así. Entonces, para resolver esto, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, esto acá al cuadrado. Entonces, esto lo escribo como 1 menos coseno de teta de Brewster al cuadrado, como una interferometría, lo que llamamos clave de Pitágoras. Y entonces trato de agrupar todos los cosenos igual y por eso encuentro solución. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces me queda que esto me queda coseno al cuadrado de teta de Brewster va a ser igual a n' a la 4. De acá me queda menos más n, así si pasa acá me queda menos n a la 4, de ahí saqué un de ahí, ¿ok? Al otro lado me queda, si me queda común, me queda n cuadrado, n' al cuadrado, y esto me queda menos n al cuadrado, ¿ok? Ya suelta ahí, y de ahí se fija esto que está acá, por factorizar un poco, que podemos factorizar el n cuadrado, que me queda n cuadrado, n al cuadrado, n cuadrado, y acá esto lo puedo ver como una suma por diferencia, así que esto lo puedo escribir como n' al cuadrado más n cuadrado al cuadrado por n' cuadrado menos n cuadrado, y por lo tanto eso me permite hacer una simplificación. Hacemos esa simplificación que nos sea, digamos, más cómoda en nuestra discusión. Ok, y nos queda entonces simplificación. Vamos a trabajar acá. Y nos queda entonces que coseno cuadrado de teta de Brewster es igual simplemente a n cuadrado con el al cuadrado partido por n' al cuadrado más n cuadrado. Aquí siempre voy a colocar. Entonces, vamos a ver que la forma más cómoda nos dirá
es usar la tangente en un coseno, que debería darnos, digamos, cuál es la expresión de teta, es la expresión, digamos, conocida para el Brewster, por la eso. Es una predicción. Entonces, si yo conozco, digamos, los índices de los medios que tengo que encontrar el ángulo de Brewster, ocupo esta regulación, y esto me debería dar así. Hay un N de más, ¿dónde está el N de más? Acá, ¿dónde? El N está acá, sí, hay un N más, un N hacia afuera, así que está acá. Eso me queda en el cuadrado. Sí, ahí sí, ya funciona. Entonces, me queda que está ahí, y eso entonces me dice, en grosso modo, que está ahí, pero queremos usar, por tubo, usar que vamos a un pequeño utilidad, tangente de teta igual a y cosa, tangente de teta de Brewster es seno teta de Brewster dividido por coseno de teta de Brewster, y eso es, en este caso, es simplemente raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de teta de Brewster, y acá se somete a la raíz y ya simplemente coseno cuadrado de teta de Brewster, y eso entonces va a usar la expresión anterior. Esto dice que tangente de teta de Brewster es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado, que lo conozco, es n cuadrado partido por n' al cuadrado más n cuadrado, partido por n cuadrado partido por n' al cuadrado más n cuadrado. Por tanto, eso que me queda, bueno, al sumar acá me queda n cuadrado prima más n cuadrado, se cancela, así que me queda n' al cuadrado, partido por, y acá abajo se cancela eso, n cuadrado, y por lo tanto, finalmente concluyo que el ángulo de Brewster, cuando supongo que, ¿cómo se llama? Que ambas constantes magnéticas funcionales es simplemente la cotangente de prima n, lo que es bastante simple. ¿Okay? Entonces, es eso el resultado que nos va para digamos, como resultado. Y efectivamente, si uno mira este ángulo, debe estar por ahí, ángulo de Brewster de nuevo. Bueno, como lo ven ahí, es la tangente de la distribución de los dos, digamos, índices de reflexión. Efectivamente, nos da, digamos, lo que esperamos, y eso muestra nuestras expresiones correctas. Nos muestra una predicción, nos dice simplemente que calculo, digamos, los índices de refracción de cada medio, y una vez que conozco esos dos, puedo encontrar este ángulo tan particular que hace que efectivamente, lo estamos diciendo, por acá, lo que estoy diciendo es que uno envía un haz de luz, con este ángulo muy particular de luz, y lo que vemos es que toda la energía se transmite. Porque a pesar de que el ángulo acá es más la división, tenemos un de reflexión, no hay reflexión cuando en consecuencia estamos poniendo el campo eléctrico en el plano normal. Entonces, en el caso particular, el campo eléctrico es así, y en ese caso no tenemos reflexión. ¿Ok? Y eso es lo que diciendo. Observaciones. Entonces, la observación es no hay reflexión para el ángulo de Brewster, para el ángulo de Brewster, en este caso muy particular. En el caso que llamamos en casos, según esta notación que usé. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Así que encontramos explicado este primer efecto interesante, diría, bastante interesante, que insisto que la otra cosa es que este ángulo puede ser más fuerte de luz polarizada, o sea, la opinión mayor que tiene. Este ángulo es fuente de luz polarizada. Entonces, ¿cómo lo hago en la cotidiana? Bueno, lo hacemos con una cosa que llamamos image speaker. Son esencialmente, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez la cotidiana, bueno, la base de óptica, me tiene para así, y uno ve cómo entonces hay reflexión y transmisión, y uno juega, digamos, con esto, pensando, igual, para polarizar o no. Bueno, esto una vez muy favorable, llamamos image speaker. Simplemente elementos que permiten hacer este tipo de cosas.
Muy bien, con eso entonces tenemos nuestro ángulo de Brewster. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el siguiente fenómeno que estaba en la pantalla y queríamos terminar de entender, estaba acá, que era esta. Sí, era este. Entonces, lo que queríamos terminar de ver, esta era, bueno, tenemos varios fenómenos, y también descubrimos que había otros fenómenos inesperados, y en práctica ahora que lo que llamamos simplemente reflexión total. Ya vamos a revisarla, porque la pantalla reflexión total. En este caso, uno se mueve, y entonces encontramos a Taylor y Snell, vemos que esencialmente la mayor parte de la luz se está transmitiendo, hay una pequeña luz que se está, digamos, reflejando, apenas la empieza a mover, pero poco a poco se fija la intensidad de esa luz va disminuyendo. De hecho, ya empieza a mover este fenómeno que expande la luz, ahí ya vemos claramente la reflexión. También estamos empezando a ver los colores arriba, que vamos a ver que depende de la frecuencia. Y vemos acá estos argumentos, ahí ya en ese caso ya tenemos justo el ángulo que llamamos sin reflexión, o sea que vemos que no hay luz que se transmite. Y entonces también me gustaría encontrar este ángulo y entender qué está pasando. Y también la pregunta, ¿qué pasa si el ángulo es mayor que este ángulo? ¿Qué ocurriría? ¿Sí? ¿Cuál es la intuición? ¿El ángulo sería mayor? ¿Qué esperaría que ocurra? ¿Qué iba a pasar? Si el ángulo es mayor que este ángulo de reflexión total, ¿qué pasa si ahora sigo aumentando el ángulo de señal? ¿Qué esperaría que ocurriera? Si sigue igual, pues no hay nada que se transmita. Veamos si es cierto, ¿no? Supongo que lo mueven un poco más. ¿Ok? Efectivamente, no pasa nada más. Sigue siendo esto. Así que hay un ángulo a partir del cual aparece un fenómeno interesante que es reflexión. No veo nada. Porque eso les pasa si cuando toman un vídeo y empiezan a bajar el ángulo, están mirando, de repente no ven nada. O no sé, que un vídeo y se acerca a la pared un poco y en un momento uno ya no ves, uno no ve hacia el otro lado, solo ve la imagen que viene al otro lado. Desde la piscina pasa eso. Por supuesto. Por supuesto, se pasa todo el tiempo en la piscina, pero les pasa mucho en la vida real, porque cuando el ángulo está un poco cerca, dejan de ver, dejan, digamos, de ver la luz que viene del otro lado. Y solo ven, digamos, la imagen que viene de acá. ¿Ok? Así que es un ángulo muy interesante de descubrir. Entonces hablamos de reflexión total. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Entonces la observación que debemos decir es siempre de observación. Primero vemos, lo describimos, tratamos ahora de explicar. Tratamos de explicar este fenómeno muy cotidiano. Y que, bueno, y tiene importancia muy útil en nuestra vida cotidiana. Saben cómo funciona la radio, digamos, como Marconi, lograron, digamos, hacer comunicación entre, digamos, continentes o entre grandes ciudades. Fue este el ángulo fundamental para hacer comunicación. ¿Alguien sabe cómo lo hicieron? ¿Cómo se comunicaba en la época de hacer comunicaciones con radio a grandes distancias? Comunicar, no sé. Marconi, bueno, siempre no es como el 15, 16, 1915. ¿No? Nadie sabe cómo hacíamos comunicación en esa época, todavía lo hacemos así. Con el día en las radios, digamos, no es que apunten en algún lado, mandan señales a todos lados, igual nos va a llegar la señal. Creo que es la atmósfera. Bueno, lo que hace esencialmente es que tienes el planeta así, y uno tiene la ionosfera así, y otro tiene un espesor. Estas cosas hacen que sean índices de refracción distintos, y lo que uno hace es que uno coloca, no sé, por acá, quieres comunicarte por acá, uno hace es que uno coloca una antena, y usa el enviar señal, ahora si uno sigue el radio, activa la reflexión total y hace. Cuando no, uno pierde información, o perdería toda esa energía. Entonces, tratar de diseñar para que sea así, y esto entonces va haciendo este tipo de cosas. Y así es complicado. ¿Ok? Si el ángulo no es correcto, usamos la, ¿verdad? O sea, no es usamos la a grandes distancias para poder, digamos, comunicarlo. Y hasta el día de hoy lo comunicamos así. La radio funciona así. La radio es su vida cotidiana, no es la radio depende, no sé, ahí. Pero aunque no sea el ángulo, igual va a haber un porcentaje de información que se va. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Pero si el ángulo no es bueno, se trata un poco. Como viste recién, o sea, uno dice, lo acabo de hacer en este caso acá, solo para molestarte un poco. O sea, si yo fuera ingeniero eléctrico y tuviera que hacer, no sé, una antena, imagínate si me pasara eso.
Sería pésimo. ¿Ok? O sea, me estaría comunicando, digamos, con los extraterrestres, pero o mandándole radio, digamos, y no a nosotros. ¿Sí? Por ejemplo. Ah, qué bueno. Interesante. Pero bueno, sí, también hice comunicaciones sin datos también. Es verdad, era la competencia. Efectivamente. Entonces, este ángulo fue súper útil para entender este tipo de cosas. También, antes de empezar a explicarlo, tenemos otro ejemplo, no lo puse ahí, pero seguramente lo conocen, tiene que ver con las fibras ópticas. ¿Conocen cómo son las fibras ópticas? ¿No? No sé si alguien tiene idea cómo es una fibra óptica, digamos, y se basa en una observación simple, para ver si lo puedes contar. Antes simplemente... Lo mismo. Eso es. Ese es el ángulo de reflexión, no el ángulo de luz, el que voy a calcular de reflexión. Ok, pero quiero mostrarles cómo se le ocurrió a esta persona este ángulo, porque fue divertido. Entonces, bueno, en realidad la persona que descubrió esto fue mirando una fuente de agua para ver si iluminada, si funciona. La persona que descubrió esto fue un ingeniero, no me acuerdo cuál es el nombre, pero quiero ver si acá, esta está perfecta. No sé si, bueno, en la noche si van, digamos, no sé si qué nos dirá el video, solo quiero mirar, pero bueno, está mejor. En la noche ocurre esto. Si uno va a una fuente de agua y uno mira, bueno, aquí obviamente quieren mostrar otra cosa, pero si se fijan, es eso lo que interesa. Entonces se pregunta, ¿por qué la luz? ¿Por qué se pone blanco? Eso fue como esta persona que desarrolló la fibra óptica entendió este problema. ¿Ok? Se pregunta, entonces, ¿por qué la fuente de luz o cuando hay agua? ¿Por qué veo perfectamente el agua y qué cambia? Y la idea esencial de eso, entonces, son dos cosas que quiero motivar lo que estamos hablando. Primero que nada, bueno, esto es para las comunicaciones. Y bueno, y la persona que ganó esto era un ingeniero, ¿eh? Yo creo que no era tan fuerte en el aspecto de física, un ingeniero que sabe muchas cosas, pero era el primer de física, que es Marconi. ¿Ok? ¿Sí? Que desarrolló las telecomunicaciones sin datos. ¿Ok? Obviamente, su aporte hacia la ciencia. Y lo otro es que lo que estoy tratando de mostrar es por qué, por ejemplo, cuando tenemos una fuente de agua, la que ilumina, no sé, supongamos que el agua sale así, y uno ve perfectamente el agua. Entonces, lo que uno va a descubrir es que si uno coloca una fuente de luz por acá, una fuente de luz cualquiera, entonces vamos a ver que los haces de luz hacen esto. ¿Ok? Obviamente, si yo tomo una fibra óptica o una fuente de agua y la doblo en 90 grados, no funciona. ¿Ok? Si toman una fibra óptica y hacen esto, una fibra óptica tiene el mismo principio, hacen esto, no funciona. Si lo viene así, sale efecto. Va a haber un ángulo de tolerancia, puede ser menor que el ángulo que voy a calcular para que se funcione. Esas fibras ópticas las podemos doblar, pero no tanto. Si tienen actualmente que llegue a internet a su casa por cable, o por enviar por cable, los cables los doblan, pero suavemente, es un ángulo suave. No es un ángulo así de 90 grados. Si quieres hacer 90 grados en general, lo que tienes que hacer es tomar el cable y moverlo así. Ahí va a funcionar. Hay un ángulo crítico de tolerancia. De hecho, mientras más lo inclino, más se prende, más luz estoy perdiendo. ¿Ok? Sí, supongo que podemos buscar una fibra óptica solo para ilustrar eso. Entonces, todas estas aplicaciones que supongo que las ven en su vida cotidiana, bueno, nos muestran, digamos, cómo las colocan, pero quiero ver si es que alguna aprendida. Okay. Bueno, ahí muestra un poco la idea, digamos. Bueno, un poco la idea de algunas cosas, pero quería ver si es que había alguna aprendida. Pero si uno va al laboratorio son muy entretenidas, porque uno las prende y si tienen malos ángulos se ven todas prendidas, digamos. Son muy agradables de mirar, digamos. Son muy atractivas, digamos. Pero no veo ninguna que se vea prendida, digamos. Quizás esta de acá. Bueno, ahí nos muestran cómo las fabrican a partir de vidrio y cómo las van estirando, digamos. Es una cosa muy simple, digamos. Uno calienta el vidrio y empieza después a estirarlo como un hilito. No es más tecnología que eso, digamos. Y una vez que uno las desarrolla, quiero ver si me permite mirarlas. Por ahí hay una fibra delgada. Entonces, y uno entonces a través de ella, bueno, si se prende, bueno, ahí están siendo como las enrollan, digo. En realidad esto más bien algo más bien ingenieril, como las fabrican, digamos. Son realmente delicadas, son de vidrio. Si uno las trata con mal cuidado, uno se clava fácilmente. Son como agujas muy delgadas, digamos. Ok, no hay una imagen como las que quería buscar, pero no importa.
Entonces, lo que les quiero mostrar, entonces, todo esto tiene aplicaciones en nuestra evolutiva. Entonces, la idea de la persona que compró una fibra óptica fue una fuente de agua iluminada, fuente de agua iluminada, o si tienen, y eso no un ejemplo que llamamos fibra óptica. Entonces, mi idea es un poco tratar de usar esta idea del ángulo de reflexión, que hace que entonces, por supuesto, si yo ilumino justo en este ángulo, no habría problema. La pregunta es, si esto llega con el buen ángulo, se aplica el de Snell, porque aquí hay un índice de refracción N1 y N2. Si el ángulo es bueno, entonces aquí se va simplemente a reflejar, como vemos ahí, y etcétera, y se sigue reflejando tal como lo vemos acá. Tal como lo vemos acá. Entonces, este ángulo, la tolerancia al menor ángulo crítico, bueno, ya lo pasamos, porque obviamente estamos pasando luz hacia el otro lado, pero si el ángulo es mayor que ese ángulo que vemos ahí, entonces no hay problema. Entre ese ángulo y ese ángulo que está ahí, no tendríamos ninguna dificultad en transmitir información. ¿Ok? O la pérdida es muy pequeña. Ese es el punto que quiero tomar en cuenta. Entonces, bueno, calculemos cuál es este ángulo tan agradable, digamos, cómo depende de lo que se reflexión. Entonces, para hacer esto, una reflexión total, uno lo que va a pedir ahora es al revés. Lo que hace uno dice, bueno, mira, todo esto pasa, tiene, digamos, viene simplemente la ley de refracción. Ley de refracción. Puedo mostrar que entonces hemos dicho que el seno de teta incidente partido por el seno de teta reflejado es igual a n' partido por n. Eso me da un número, sin ninguna dificultad. Ahora el problema está que para que esto tenga solución, o sea, para que esto tenga sentido, obviamente uno se da un ángulo incidente, ¿ok? Pero esto tiene un solo problema, y es que, bueno, esto, si lo podemos reflejar de acá, nos dice que seno de teta incidente es igual a n' partido por n, seno de teta reflejado. ¿Cierto? Ahora, el problema está que si quieren lo puedo pasar hacia el otro lado. Lo que nos interesa en realidad es este teta reflejado. Entonces lo que uno quisiera es mostrar aquel ángulo tal que esto es, que el ángulo reflejado coincide exactamente con pi medio. O sea, 90 grados. ¿Sí? Es ahí donde va a tener reflexión total. ¿Sí? Es ahí donde voy a empezar a ver, digamos, lo que está pasando. Ahí es el ángulo interesante. Entonces, yo pongo, entonces, bueno, primero que nada, bueno, de acá se puede despejar también y escribir, digamos, tenemos reflejado, vale n, partícula, seno. Pero la función cero, no se olviden, es una función semántica que está rotada entre 1 y menos 1. Una función ¿cierto? Está rotada entre 1 y menos 1. ¿Ok? Entonces, obviamente, lo que tengo que imponer, el ángulo de reflexión, va a ser justo cuando impongo que θr vale pi medio. ¿Ok? Ángulo de reflexión total corresponde ángulo de reflexión total. Entonces, ángulo de reflexión total. Donde sucesivamente imponer que θr será pi medio. ¿Ok? Y esto entonces hace que el ángulo de incidencia seno de teta incidente sea simplemente igual a n' partido por n. Este en realidad es el ángulo de reflexión total. Ok, simplemente vamos a RT para lograr. Bueno, en realidad ese es el ángulo crítico. Sí, el ángulo a partir del cual vamos a hacer la reflexión total. Para ángulo, por supuesto, reflexión total. Lo voy a explicar un poco más. O sea, cuando ocurre eso, entonces esto efectivamente lo significamos así. Teta i de t, lo llamamos si quieres arco seno. Arco seno de n prima. No digamos el ángulo a partir del cual sabemos que para pasar el sistema es simplemente grabamos una luz y tenemos entonces este fenómeno que vemos en la masa. O sea, en el video vemos el reposto que está ahí. Entonces, entonces este ángulo es interesante. Lo otro es que, claro, como tú dices, ¿qué pasa si aquí lo estoy viendo?
Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si uno coloca el ángulo más arriba? ¿Ok? Es la pregunta que me hice antes para entender. Entonces, obviamente, si el ángulo está un poco más arriba, el ángulo solo está definido, el ángulo de reflexión sigue siendo lo otro, pero entonces esto es justo cuando este seno de R vale 1. ¿Ok? Entonces, uno se pregunta cuál es el efecto que puede pasar sobre la forma. Por supuesto, los senos son están definidos en 1 menos 1, pero matemáticamente, si yo extiendo la definición, ¿ok? Fíjense, si yo sigo extendiendo mi definición de I, la que puse ahí, si hago, digamos, esto formalmente seno de teta R igual a N, caso partido N', seno de teta, llamémoslo teta incidente, pero teta incidente en este caso es mayor o igual que teta de reflexión total I. Este número, si quieren verlo ahí, matemáticamente, no tiene sentido, porque este número se hace justo ahí 1, y después de eso se hace mayor que 1. Matemáticamente hablando. ¿Sí? O sea, para el seno, para el ángulo no tiene sentido, el ángulo no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es el coseno. Es que si definimos, ok, coseno de teta, en este caso, R, para el raíz cuadrada de 1 menos seno de teta R, ok, al cuadrado. Entonces estamos justo en el momento en que teta R prohíbe, es decir, que vale 1, pero si yo continúo usando esta fórmula, que es mayor que 1, no tiene sentido usar una función trigonométrica. La trigonométrica es la definición menos 1. Pero si la extiendo, entonces para teta I mayor que teta R, lo que puedo hacer es simplemente decir que esto se me mete en el plano complejo, extiendo la función, esto simplemente como esto va a ser mayor que 1, para que tenga sentido, lo escribo como 1, seno al cuadrado de teta R menos 1. Donde este seno de teta R lo estoy sacando de esta forma, no estoy sacando esa trigonométrica de R, estoy sacando de acá. Lo entiendo, lo paso un poco más allá. ¿Ok? Me permito, por insistir, no es que estoy usando el ángulo acá no está grabado, lo paso más acá, porque me aprendí en no me aprendí en multiplicación. Lo paso más acá, esto es equivalente, sin embargo, es que mi coseno va a representar el plano completo. Hago una intención analítica de la función y veo cuáles son las consecuencias de que la función esté más allá del espacio real. ¿Ok? Así pronto, porque obviamente para el ángulo no tiene sentido, el ángulo está bien definido, el ángulo no sabe medir, pero en efecto, sobre las funciones trigonométricas sí puedo medir, eso es interesante. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a medir? Bueno, no olviden cómo es la onda en este caso refractada, la complicación de la onda refractada, onda refractada. Entonces, la onda refractada era en forma E, dijimos que era forma R', de R, T, era E', esa fórmula también definida, esto no tiene ninguna dificultad, lo parte de acá con la forma definida, el R de T con función de I, pero fíjense lo que pasa, teníamos una exponencial de I, en este caso la prima R, menos omega T, eso es lo que teníamos como expresión. Pero ¿qué significa KR, en este caso, punto, donde habíamos dicho que hacia acá le llamábamos Z, y la dirección horizontal le llamábamos X. Entonces, proyecto este punto. Entonces, veamos qué nos da, qué nos enseña esta expresión. Entonces, nos dice lo siguiente. Nos dice, primero que nada, que esto va a ser E refractado, va a ser igual a E refractado, este es de R y T, este es el que calculé usando la ecuación de Maxwell, la función de Borner, eso lo tenemos también. Pero fíjense arriba lo que me pasa. Entonces, K por R. K por R va a ser simplemente el K en un vector, digamos, general, si imaginamos que va hacia acá, si es la extensión, K va en esa dirección. Y obviamente, lo estoy entendiendo, eso es simplemente de que había algo así como coseno de teta refractado, digamos, eso sería acá. En Z por K, más seno de teta R X menos omega T. ¿Ok? Simplemente proyecto un caso cualquiera, no tenía antes, pero los tipos componentes, ya entiendo qué pasa. Pero lo que me está diciendo esto es que, ok, si yo ocupo esta idea de extender mi solución
analíticamente, veamos lo que nos da como información, o que hoy día esto ya está extendida analíticamente, así que extiendo más, y simplemente me dice que esta parte de acá, en realidad, vale, si se me pasa un ángulo de Brewster, entonces para teta mayor, o igual para de reflexión, perdón, total, reflexión total, si es mayor que el ángulo de incidencia, es mayor que eso, entonces el de acá que es exponencial de I, en este caso que está acá, me queda I con I, me queda menos raíz cuadrada de, en este caso, que sería simplemente seno al cuadrado de teta R menos 1, sería en Z. El seno, puede ser simplemente va a estar bien definido, es un número que no tiene ningún problema en este caso, y es un camón, seno de teta Rx menos omega t. Entonces, ¿qué me está diciendo esto que está acá? O que me enseña si extiendo la solución de esta forma. Entonces, lo que me está diciendo simplemente es lo que está pasando en el problema es lo siguiente, que cuando, imaginemos que ya calculamos el ángulo de reflexión crítica y encontramos que era esto, llamamos θ, en este caso de reflexión total, así. Y ahora entonces me está diciendo que si yo me paso el largo, por acá, lo que voy a ver esencialmente es que en la superficie aparece una onda que penetra en Z, penetra en Z, pero decae en este factor. Va presentándose en Z, pero es una onda evanescente, una onda antigua. Es decir, que hay algo que puede estar pasándose ya, pero no es una onda progresiva, sino que es una onda evanescente. Así que hay una pequeña onda evanescente. Onda evanescente. Es decir, que lo que veía en esa superficie quería, si estoy lejos no veo nada, si me acerco en algún momento voy a ver, digamos, que empieza a decaer, digamos, la intensidad, y al mismo tiempo esa misma onda se propaga horizontalmente. ¿Ok? Hay parte de la energía que se va a añadir, es decir, que no toda la energía está acá. Si calculamos la energía reflejada, no toda se me viene de vuelta. La gran parte se me da vuelta, entonces hay una onda en la superficie, y la otra onda se va por reflejar perfectamente por el mismo ángulo de nuestra onda. Esa es la imagen que vamos a ver. Entonces, obviamente, en el límite, por supuesto, el ángulo es más horizontal, no es evanescente, pero si hay un pequeño ángulo con respecto a horizontal o el ángulo favorece el medio, siempre tengo una pequeña onda evanescente, hay una onda exacta en la superficie y otra que mejor. Es decir, que cuando yo tomo mi fibra, por ejemplo, quiero hacer la práctica, mientras menos ángulos haya, mejor. Es decir, soy capaz, digamos, de propagar, digamos, la luz con muy poca pérdida. Pero, por ejemplo, si cortamos la fibra, vería que este punto ligeramente se ilumina si estoy cerca de él, digamos. No sé si, déjenme ver si fijamos alguna, no. No dejé ninguna otra imagen de eso, digamos. Ok. Pero trato de convencerlos de que aparecería una pequeña luz, si uno mira una fibra, digamos, cualquiera, uno debería ver pequeñas luces, digamos, ahí no está la aplicación cuantificada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Estamos claros? Sí, está bien. No sé si es una duda, pero supongo que muchas de esas cosas las conocían, pero insisto que todo fue a partir de una fuente, dando una fuente de agua. Después la gente, por supuesto, entendió esto se entendía, pero empezaron a dar aplicaciones prácticas, no estudia cotidiana, tanto las comunicaciones, y hoy en día incluso usamos comunicaciones cada vez más eficientes, gracias a que usamos este tipo de cosas. La hemos ido mejorando, pero parece que entender un poco más de cosas. Por ejemplo, hacemos fibras con multicore, que en realidad ya no son homogéneas, sino que tienen más hoyitos al exterior, y usamos un poco los modos y más propiedades que tiene el material para poder comunicar más información y mejor. ¿Okay? Así que hacemos cosas todo el tiempo para que sean útiles en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Puedo hacer un comentario más. Eso por eso cada fibra. Un comentario más, digamos, que quieren hacer. Que por eso tiene la parte de la fibra. Entonces voy a tratar de ahora resolver este problema de los prismas, que lo he dejado por acá, que lo vemos de hecho también acá, digamos. Solo quiero explicar, yo quiero volverme atrás, que era aquí, por aquí lo empezamos a ver, ahí está.
Entonces, esta observación, digamos, muy bonita de Newton, digamos, que vemos como, lo observó Newton, pero lo vemos también acá, es como vemos simplemente, yo creo que lo llamaríamos fenómeno prisma, no sé cómo llamarlo, prisma de Newton, no sé cuál es el nombre apropiado, pues se lo vamos a buscar Newton, y en realidad tiene mucho rol, digamos, por eso explicamos los arcoíris de nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Entonces, la idea del prisma de Newton es que Newton se encuentra que cuando tomaba objetos, de hecho, mucha gente hoy en día las venden estas cosas de vidrio y tienen como varios planos, no sé si lo han visto, coloca decorativamente sus planos, cosas así, cuando hay un poco de luz, naturalmente se llena de prismas, de colores, digamos, de arcoíris. Supongo que muchos han visto un regalo muy barato que se paga mucho dinero. Supongo que todos han visto ese tipo de cosas. No es como la época de Newton, de encontrar un buen prisma hecho era difícil, bien pulido. Hoy en día, si lo encontramos, digamos, es muy barato. ¿Sí? Pero toman cualquier prisma y uno juega con él e inmediatamente uno le pone hasta luz blanca y ve al tiro cómo aparece el arco iris, se me le pega el buen ángulo. Entonces, pero la idea de los prismas, déjenme ver si coloqué alguno por acá. No, acá. Entonces, esta fue un poco la idea de Newton, digamos, y tiene que ver, digamos, cómo entender, digamos, varias cosas. Una es que nuestra luz blanca se forma, digamos, por todos los colores, por todo el espectro visible. Esa un poco fue la inquietud que encontró Newton. Y enviando, digamos, la luz blanca, que lo puede generar incluso con una vela, si uno lo hace con cuidado, uno puede entonces obtener este fenómeno extraño que está acá, que uno ve que aparece una descomposición de los colores. En el caso particular de acá, digamos, podemos ver, digamos, que también hay una, bueno, aquí en varios, aquí un poco muestra, vía luz blanca, tiene distintas frecuencias, pero lo que en realidad, ¿qué es lo que nos está pasando? Que la ley de refracción es distinta para cada frecuencia. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? El índice de refracción es función de la frecuencia, eso es lo que está pasando. ¿Okay? Y por lo tanto, el ángulo que calculamos, el ángulo de refracción, es distinto de acuerdo a la longitud de onda. Eso fue lo que un poco para descubrir. Y como ven acá, bueno, incluso se conoce, bueno, los arcoíris, se conoce desde mucho tiempo, digamos. Y por acá, déjenme ver si, bueno, ahí tenemos algún tipo de elemento, un prisma viejo, pero no se ve muy bien. Quería ver si se ve algo más. Ok, déjenme ver si vi alguna imagen. Mi recuerdo tenía otra imagen en mi cabeza más entretenida que esta. Antes de explicarlo, quizás está en inglés. Ok, tenemos más prismas, digamos. No, parece que no hay nada. Ok, no me acuerdo dónde vi la imagen, la tengo en mi cabeza, ¿no? Pero uno cómo juega con prismas y uno va redescubriendo. Entonces, hacemos una observación simple. Entonces, la observación hecha por Newton, uno toma un prisma triangular, uno envía un haz de luz, ok, enviamos un haz de luz, y a partir del haz de luz que vemos ahí, vemos los colores que vemos. Es decir, que uno envía, digamos, un haz de luz hacia acá, vamos a este acá, observación de Newton, y vemos que la ley de Snell depende de los colores. Entonces, los colores que vemos, vamos a un color arcoíris, vamos típicamente sale hacia acá, digamos, a un ángulo, y ese ángulo nos da una cosa así. Sin embargo, para los otros colores nos quedan distintos. Así que para acá sale otro ángulo, nos ve así, y viceversa. Y uno puede tomar todos los colores que están hacia adentro, todos los colores, pero aparecen, digamos, los colores típicos que uno ve de arcoíris. Así, eso pasa. ¿Ok? Esta es la observación de Newton. Entonces, ¿cómo uno puede explicar eso que estamos viendo ahí? Entonces uno dice, bueno, lo que está pasando, esencialmente, esta es la observación, digamos, hay una separación, hacemos primero la observación, separación de la luz blanca en las distintas longitudes de onda. En luces, diríamos, monocromáticas. Entonces, nuestra ley de refracción nos regala otro fenómeno. Nos regala que el ángulo, lo que estamos diciendo entonces, es que si yo envío un haz, pongamos azul, en este caso, veamos un haz azul, ¿qué pensarían ustedes a partir de más? Si yo el haz azul, ¿es más grande o es más chico el ángulo? ¿Cómo creerían ustedes? ¿Más grande o más chico? Intuitivamente, yo no la imagen, más grande o más chico, subir el ángulo. ¿Sí? Más grande. Muy bien. Si enviamos entonces luz roja, o sea, que si viene acá luz roja con ella, ¿sí? Entonces la misma reflexión sería así. ¿Ok? Es eso lo que nos está diciendo.
Entonces, eso que nos está diciendo en la práctica, nos está diciendo que el seno de este teta incidente partido por este seno de teta refractado, que no olviden que era raíz cuadrada de epsilon prima, o prima, partido por epsilon y mu, en realidad tiene que ser la única diferencia, o sea, bueno, eso es para un físico, obviamente un biólogo, los colores, estas cosas, una cosa complicada, hay un montón de conceptos neurológicos que nos hacen decir que el color, ¿ok? Pero un físico, el color simplemente es la frecuencia o la longitud de onda de la onda monocromática que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, para nosotros simplemente la diferencia entre esto y esto es que, no sé, el rojo, en este caso, sería el 22, creo que 6, 3 y tanto o algo así. Longitud de onda. Sí, entonces tenemos distintas longitudes de onda y eso hace, digamos, que tengamos también, si quieren ver las frecuencias. ¿Ok? Y entonces, lo que nos está diciendo esto como resultado neto es que en realidad el índice de refracción depende de la frecuencia de la luz que uno está usando. ¿Ok? Es eso lo que pasa. Entonces, eso para nosotros matemáticamente tiene que ver con que, o físicamente en realidad, tiene que ver que el epsilon no es una constante, la constante dieléctrica depende de la frecuencia que uno está excitando el medio. ¿Ok? Entonces, tratemos de hacer algún modelo, a ver si podemos un poco aprender. Y lo divertido de este modelo es el juguete. Lo extraño es que funciona para muchas observaciones experimentales. Así que es un modelo de juguete útil. ¿Ok? Para entender cuál es el origen. Entonces, si quieren la observación que debemos haber concluido, bueno, después de Maxwell y Newton, la conclusión que hemos concluido, digamos, después de discutir con ellos, debería ser simplemente el índice de refracción es una función de la frecuencia. Es un efecto de la frecuencia. Y pregunta, solo cultura general, ¿y pero por qué los arcoíris no vemos arcoíris así? O sea, si yo no muestro música arcoíris así, me da que ver, se lo puedo mostrar en casa de la hija regalando esos especies de espejos, o sea, también, esos vídeos también contados. Pero, ¿por qué en medicina me preguntaría instante principio? Yo cuando veo un arcoíris lo veo curvo, veo algo así como un círculo. Incluso si fuera un buen observador, me decir que de dos. ¿Ok? Como explico que es un círculo y no algo así como esto. Como le explicaría eso, ustedes dan un niño, un inquieto que quiere entender a lo que ve en su propia, quiere entender cuál es el origen de ese arcoíris. ¿De lo que viene? ¿De dónde viene esta especie de prisma que está ahí en nuestra casa? ¿Dónde está? Porque no veo un prisma triangular o algo así como el soviético. ¿Dónde debería ser prisma? Pues generamos nuestro prisma, muy bien, ¿y qué forma tiene el gota de agua? Esférica, ese es el problema. Entonces, es que si las gotas de agua fueran triangulares, tendríamos hermoso arcoíris como recto. Estaríamos todos felices. Si triangular y todo bien ordenado. Pero no es el caso. Como son esféricas, eso hace que haya una curvatura, digamos, y eso anda toda esta curvatura y el efecto. ¿Ok? Entonces, vamos a tiempo a explicarlo bien, pero así. ¿Ok? Es exactamente el mismo fenómeno originado por estos prismas circulares. Y hay dos, porque tienen que ver con intersecciones distintas dos caras, una y la otra. Y si miran un arcoíris en la vida cotidiana, veamos si hay una imagen, van a ver que siempre hay un par de arcoíris, no hay uno solo. Lo que pasa es que uno es mucho más tenue que el otro. Supongo que lo han visto alguna de estos dos, pero veamos si hay imágenes. Bueno, ahí tenemos uno solo, pero veamos imágenes si alguien toma una buena foto y vemos, digamos, bueno, ahí se ve una, bueno, ahí se ve bien la otra, ahí vemos una. Quiero buscar alguna otra más que sea más clara, pero en general, si está todo bien hecho, deberían haber dos. No sé si algunas me parecen medio artificiales, pero la otra es muy tenue, esa está mejor, esa me parece más real. No te convenceremos cuando veas la cuida y busquen tiene que ver con una cara y la otra cara. Es la superposición de esas dos. ¿Okay? Y de hecho, la curvatura da información del tamaño de las gotas de agua. ¿Okay? Así que hay un montón de información ahí que uno puede sacar, digamos, si uno calcula con cuidado. Pero entonces, veamos un modelo que nos permite entender esto. Entonces, para entender esto, en realidad hay dos posibilidades. O constante dieléctrica, depende de la frecuencia, o la constante magnética. La respuesta es que ambas dependen de la frecuencia. Pero no es fácil de modelar la constante eléctrica, así que lo que voy a hacer es que voy a tomar N,
Entonces, n que vale raíz de epsilon por mu, lo que voy a hacer es modelar. En realidad voy a modelar que depende de omega, y en realidad voy a modelar con el de este epsilon de omega. Entonces, modelemos, digamos, de nuevo, modelamiento de la constante eléctrica. Y esto es útil porque permite explicar muchos fenómenos en nuestra vida cotidiana, por eso se hace. Entonces, el modelo profesor es falso, el modelo además es cuántico, lo directivo el resultado final es correcto. Entonces, ¿cuál es el modelo acá? Entonces uno dice, bueno, esto, la constante eléctrica tiene que ver cómo se polariza el medio. Entonces uno dice, bueno, la polarización tiene que ver con que tengo cargas, aplico un campo eléctrico, que en este caso va a ser típicamente una onda, y él se polariza, porque tiene una frecuencia. Entonces tiene un campo eléctrico, pero este tiene una frecuencia. Depende de R, lo que quieras, pero tiene una frecuencia. Entonces, obviamente, las cargas que se polarizan son libres, no es un conductor, si no tendríamos conductividad. Sino que en realidad lo que tiene es simplemente algo que está atado a ella en toda su posición de equilibrio. Las cargas como que están atrapadas en todas las posiciones de equilibrio. Entonces eso hace que tenga una constante elástica, o si quieren verlo así, una frecuencia natural. ¿Ok? ¿De acuerdo? La constante elástica sería sacar la constante elástica, la constante natural es raíz cuadrada de cada problema. ¿Sí? Una frecuencia natural, obviamente tiene un largo natural, en el cual, en torno a ese largo natural, su función de equilibrio, esto oscila. Pero también para ser más realistas, obviamente, un sistema macroscópico, no existe un electrón se pone a mover, pero el que se pone a mover también va a excitar otras cosas que no sean cargas. Simplemente puede extraer otro electrón y se puede mover un ion y se puede generar informaciones que son, por ejemplo, vibraciones de red, y eso hace que haya, por ejemplo, una cosa que llamamos, por ejemplo, fonones, y simplemente el sistema se pone a fluctuar. ¿Okay? Por lo tanto, el sistema estaría un poco mejor modelado, se va a tomar en cuenta todo eso que acabo de decir, y en realidad uno lo modela simplemente como un resortito, pero que además hay que colocarle un amortiguador. ¿Ok? El amortiguador da cuenta de, por ejemplo, insisto, los fonones, y en general fluctuaciones térmicas. Algo que dé cuenta de cualquier otra cosa que no esté tomando en cuenta. Entonces, eso uno dice, bueno, ¿eso cómo da cuenta esto? Bueno, esto puede tener una masa, en realidad no es una masa, es una movilidad. La masa, obviamente, no es la masa del electrón, sino la masa efectiva que tiene en el medio. Y eso llamamos movilidad. Okay, no es la masa del electrón, sino la inercia efectiva que tiene a moverse, que tiene toda una red que lo está rodeando. Entonces tenemos esa movilidad que tiene una masa, ¿okay? Tenemos, digamos, su posición, llamémosla R, tenemos entonces que hay una constante elástica, que si quieren, digamos, porque así como m por omega al cuadrado, ¿ok? Para que me quede con dimensión apropiada, omega 0, su ecuación natural, oscilación. Tenemos también que digitaría disipación, R lo estoy viendo, es por supuesto el largo natural. También tenemos disipación, puede suponer que la hora tiene un amortiguamiento y se nos queda R puro. Además, si está en presencia de un campo eléctrico, entonces tiene una carga, esta carga es proporcional a E. ¿Está bien? Hago un modelo mecánico muy simple, intentando justificar el origen de cada uno de los sistemas. Entonces, cuando uno toma esto, entonces, lo primero que uno hace es simplemente buscar una solución de equilibrio, debido a que en disipación el sistema se va a equilibrar, ¿ok? Donde, por supuesto, estoy suponiendo localmente el campo eléctrico es algo que oscila, así que mi campo eléctrico en realidad transforma un E0 por exponencial de omega t. ¿Ok? Donde fíjense que la frecuencia natural y la frecuencia de excitación de la onda que tiene el medio. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, uno en nuestra aceleración. Y entonces, ¿qué encontramos de ahí? Bueno, el equilibrio. Entonces, si busco soluciones de R, soluciones de R igual a simplemente R0 por exponencial de I de AT. ¿Ok? Pasamos eso ahí. Entonces, esto nos queda simplemente
m omega al cuadrado. Ok, paso ese término hacia el otro lado, me queda menos omega 0 al cuadrado por R0, ok, igual a, en este caso, bueno, hay una parte más que tiene que ver con la parte que viene acá de I, menos I lambda omega, ok, por R0, el I viene de que es una primera derivada, y me queda que esto es igual a simplemente Q por S0. Y ahí me saqué encima la dependencia explícita exponencial de Y. Bueno, y eso hace entonces que el R, que lo llamamos la respuesta, es un lenguaje mainstream, ¿correcto? Entonces, la respuesta del sistema de expresión es simplemente Q por E0, y es porque es igual a 0, partido por este número que está acá, que es simplemente pi omega cuadrado menos 0 más I lambda. ¿Ok? Un gesto que está ahí. Esto que nos dice a grosso modo, tenemos que recordar, es notar que si la frecuencia de excitación corresponde a la frecuencia natural, esto hace una resonancia. ¿Ok? Y debido a que hay disipación no explota. Obviamente, si no hubiera disipación, esto explota. Y por supuesto, eso no pasa natural. El sistema tiene mecanismos de evacuar la energía. Eso es un poco importante. Lo que sí sabemos en general es que si lo graficáramos hacia acá omega, de acá grafico omega 0, de acá grafico el módulo de la respuesta, porque es una fase, entonces lo que encontraríamos es que esta solución, la función obviamente va a ser una cosa de infinito, eso va a 0, entonces lo que sí, hicimos eso. ¿Ok? Muy cerca de resonancia veríamos algo. No es exactamente el máximo del omega 0, pero está muy cerca de él. ¿Ok? ¿Sí? Claro, lo modelé entonces como si fuera simplemente una disipación pura. Cualquier problema tiene, o sea, tienes el electrón y estás tomando en cuenta la red iónica que está ahí y los otros electrones. La red, por ejemplo, ¿por qué la red es importante? La red puede vibrar. Entonces, cuando el electrón se mueve, le transmite a la red iónica, a la estructura rígida, vibraciones que hacen que vibre. Por ejemplo, si nos damos fotones, o sea, fotones. La red no está quieta, está vibrando. Lentamente, pero suficiente para quitarle energía. ¿Ok? De hecho, esa va a estar ahí, como es importante. Sí, lo que sí, porque hay su posibilidad, podría ser no lineal, eso puede estar, ¿sí? No, no omega 0 menos. O le puse al revés, omega, menos omega 0, sí. Y al derivar ya negativo con omega. Sí, pero esta es la negativa y esta es la más. Yo estoy medio perdido en la búsqueda de, o sea, este es como la posición, es como una analogía con Sí, es la posición, o sea, es una oscilación, no te olvides. la oscilación Va a ser amortiguada. la oscilación del electrón. Claro, con un oscilador armónico entre comillas simples, Sí, pero sí. forzado. Pero como que me pierdo la analogía con la constante dieléctrica. Porque la constante eléctrica la vamos a calcular como un dipolo, el fenómeno. Entonces, esto no va a ser un dipolo, el dipolo va a ser simplemente la carga por tercio. Después voy a multiplicar con la densidad de carga, y eso me da la posición. O sea, fíjate que es una distancia típica de movimiento de cargas. ¿Ok? Que obviamente dice el 9 es 0, pero de nuevo tengo que tener cuidado con la cálculo. Eso obviamente está diciendo que está moviendo las cargas. ¿Sí? Entonces con eso voy a poder introducir algo así como un dipolo típico, va a ser algo así como la carga de todo el sistema por el desplazamiento típico que tiene el sistema. Y eso lo voy a llamar el RC. Entonces el dipolo, y a ver si puedo empezar a reemplazar por lo otro, va a ser simplemente la carga al cuadrado partido por m, en este caso omega 0, menos omega, para que me quede el signo más, por i lambda omega. Y esto por e. ¿Sí? Diferencial converso. ¿Sí? ¿Te recuerdan? Y esto ahora me puede permitir definir la densidad o la polarización. Simplemente la polarización es la densidad de dipolo.
decir que si esto lo multiplico frente N, densidad de polo, densidad de cargas, entonces me queda aquí N.UL, N, la movilidad menos omega más I lambda omega por T. Aquí esta expresión que está ahí, allá. Esto me da que una constante eléctrica tiene parte real y parte imaginarias, pero lo que con la ecuación de Maxwell la puedo interpretar mejor y claramente entender lo que es y compararla con cosas, pero esto está acá, le da algo así como, ¿recuerdan? Llamamos algo así como la susceptibilidad eléctrica cuando relacionamos el campo eléctrico con la polarización. ¿Ok? Y a su vez, me permitiría después relacionar el vector de desplazamiento con P. Recuerda que teníamos que D igual a X0 por E más P. Y por lo tanto, entonces, me permitiría definir, si es algo, o sea, complejo, me permitiría definir la constante eléctrica del medio. Eso se puede hacer. ¿Ok? Entonces, obviamente, lo que voy a encontrar es que en este caso está ahí, vamos a encontrar algo interesante, que, bueno, nos dice cosas, parece ser un buen juguete, pero vamos a ver que cuando lo mide experimentalmente funciona muy razonable. O sea, finalmente lo estamos diciendo que la materia, en realidad las cargas que tiene son simplemente cargas que tienen su angular, oscilan y además tienen disipación. Vamos a ver cómo tiene eso. Entonces, de acá entonces concluyo que epsilon es igual. Bueno, la primera parte es misma, así que siempre coloco el epsilon 0 afuera. Ok, me queda que vale 1 más esta especie de constante eléctrica, así me queda 1 más, si quieres verlo acá, m cuadrado partido por, voy a colocar el epsilon 0 acá abajo, por simplemente m omega 0 cuadrado menos omega x cuadrado, por supuesto, cuadrado más i omega lambda. Y esto sería entonces nuestra, fíjate, nuestro epsilon de, para colocar algo importante, que esta sería nuestra constante diréctrica, función de omega. Lo único malo que tenemos aquí es que pertenece a los complejos y no es real como el que habíamos usado. Es lo que diferencia. Porque decimos también depende de la frecuencia. Es muy débil la dependencia, pero también depende. Entonces la dependencia principal está dada por la constante eléctrica, que sirve. Pero es muy poquito. Es más débil. O sea, lo que pasa es que cuando uno mide experimentalmente, pues ya va a tener que va a jugar normal. Pero sirve, sirve. Normalmente usted había dicho que normalmente los dieléctricos no son magnéticos, o sea, que no tienen como constante magnética. Todos tienen, si te quieres especial. No, que como parecía la del vacío. Claro, sí, es pequeño. Eso. Pero tienen. Y todos los materiales tienen, nosotros, tienen, todos tienen. Espera que uno, obviamente, el deporte de física es aproximar correctamente unos y otros. ¿Okay? Ahora, ¿qué es esto? Siempre para una interpretación interesante. Si uno va y ocupa, digamos, encontramos esto, sé que es complejo, pero recuerden ahora la ecuación de Maxwell, ya la entendemos un poco mejor. Tenemos, por ejemplo, esto que está acá, esto está aquí, nos queda entonces J, por ejemplo, J más D. Esto formalmente nos dice que J, si ocupo la de ohm, ohm, entonces nos queda J por I, más, y de acá, si esto es una solución oscilatoria, queda I omega epsilon E. ¿Ok? Más o menos. Por lo tanto, en general, para el tema rotacional, que va a ser igual a, pero verlo así, esto me queda entonces como I omega, esta parte de acá me queda E, y acá para la función me queda un menos I sigma partido por omega por E. ¿Ok? Pasamos por aquí. Entonces, en la práctica uno puede decir que si esta parte no toma el J, uno puede decir que esto que está acá es la constante eléctrica, pero ahora la extendí y ahora es compleja. Puede una parte que sea imaginaria y otra real. En realidad, la conductancia de un material, ahora podemos entender esto, la conductancia de un material tiene que ver con la parte imaginaria de la, digamos, de la constante eléctrica.
Entonces, este pedacito que está acá imaginario, lo que escribí lo parte real y parte imaginaria, pero ya no nos queda mucho tiempo, pero quiero al menos mostrarles una figura. Déjenme ver si la tengo por acá. Por ejemplo, aquí hay figuras de constantes dieléctricas de distintos materiales. Me falta hacer un solo cálculo, pero no puedo hacer el gráfico antes de hacer el cálculo. Si uno grafica, para que sea más interesante, lo pongo acá, si uno grafica la parte real, esto está acá, en la parte imaginaria. Eso como lo hacemos, factorizamos, multiplicamos, jugado, separa la parte real de la imaginaria. En lo que voy a encontrar es la parte real de acá, si uno la grafica, es una situación así. Y si uno grafica la parte imaginaria, uno la va a encontrar así. Eso nos cuenta que, nos cuenta que la conductividad es cerca de la frecuencia alterada del máximo, y uno encuentra que la constante dieléctrica cerca de la frecuencia como característica del material que una constante. ¿Okay? Y bueno, ahí tienen algún tipo de datos experimentales, si uno compara con observaciones, uno muestra, digamos, que si colocan constantes dieléctricas, típicamente van a encontrar que tiene saltos como los que está ahí. Bueno, puede tener más de uno, porque obviamente en el modelo que les hice, uno dice, ya, pero ¿por qué aparecen estos otros pics que están acá? Bueno, o otro tipo de cambio. Obviamente mi modelo es de una sola frecuencia, como un modelo de del más de una frecuencia natural. Pero suerte y coloqué una única frecuencia. Y un problema realista puede tener más de una, y uno encuentra más cosas. Tiene el sigma, tiene un salto ahí, tiene otro y otro, y tiene un salto grande, pero hay más frecuencias. Cuando uno ve en cualquier material, uno va más o menos a encontrar este tipo de curvas como las que les mostré. Por lo tanto, este modelo muy simple nos muestra que en realidad la constante dieléctrica sí depende de la frecuencia, y por lo tanto esta dependencia de frecuencia que tenemos acá, hace que la diversidad dependa del omega. Y entonces esa dependencia del omega hace que si fuera muy plana no teníamos problema, teníamos un solo omega, una pequeña dependencia suficiente para poder explicar este fenómeno de los prismas, digamos, suficiente para explicar que efectivamente el ángulo es ligeramente distinto. Si fuera muy grande, veríamos algo muy distinto, pero cuando vemos materiales normales, vemos que la diferencia es muy, muy pequeña, y eso hace entonces que tengamos este tipo de propiedades. En este caso, bueno, este fenómeno lo llamamos dispersión en general. Bueno, y también, por supuesto, un material, un conductor, también tenemos dispersión porque tiene epsilon. Pero eso entonces nos permite explicar este fenómeno bonito que el primer modelo descubierto por nosotros. Así que más este tipo de cosas nos permite explicar un montón de propiedades y fenómenos cotidianos. ¿Ok? Entonces, yo creo que vamos a llegar hasta ahí, pero solo decir qué es lo que viene para que puedan seguir mirando cosas. Con lo que me queda enseñar en las próximas clases son cavidades, vías de ondas y cavidades. Entonces, uno puede hacer cosas muy similares con una cuerda. Y después de eso nos vamos a poder estudiar radiación. Vamos a poder estudiar, vamos a ver potenciales retardados. Vamos a empezar a resolver problemas concretos de cómo un nuevo objeto y cómo es la radiación. Este primero es importante saber algunos aspectos de la óptica que en general desgraciadamente por favor de mirar a la universidad sabe muchas cosas, en realidad con la ley de refracción no aprende muchas cosas, pero prefiero volver y entenderlas bien. ¿Okay? Entonces, si tienen dudas o preguntas, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces nos estamos viendo entonces en el próximo clase.